Documentar o crear un proyecto, la verdad que no es complicado. Claro, si se tiene la documentación preparada correctamente a lo largo de lo que fue todo el proyecto. Y si no es así, pues la verdad suele ser un poco complicado, en especial cuando el jefe de proyecto y los equipos están acostumbrados a asignar otro trabajo o a la preparación de oferta. Esto es lo último que pueden o quieren hacer. Mantener la documentación completa y estar al día es un elemento crítico que posibilita la auditoría y revisión de los resultados intermediados por personas externas al equipo del proyecto. Todo esto asegura la calidad en su ejecución. La documentación de un proyecto debería ser planificada al inicio del proyecto, en el mismo momento en el que se planifica lo entregable. Los documentos pueden tener dos aspectos. Uno de ellos es la documentación administrativa del proyecto. Esta está compuesta por todos los informes, actas, contratos o cualquier documento que justifique la decisión tomada. Otro de es la documentación técnica, que son los entregables o productos del TIC, que incluyen la documentación de diseño, esto es funcional o técnico, la documentación de operaciones, la documentación de uso y el plan de mantenimiento. Toda la documentación debe permitir al cliente hacerse cargo del proyecto y de los productos obtenidos, operarlos normalmente en producción y mantenerlo. Y si esto no es así, la documentación no va a ser válida ni útil. Por eso la entrega de cada documentación es un acto formal y de transparencia al cliente de la responsabilidad sobre el resultado. Con relación al proyecto, los documentos mínimos que deben incluir la documentación de cierre los voy a mostrar a continuación en una tabla. Voy a hablar de uno de los documentos de cierre, que es el acta de constitución del proyecto. Este es un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase. Este contiene los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. O sea, este proceso se enmarca dentro del grupo de procesos de integraciones, aquellos que están destinados a conformar los diferentes elementos de un proyecto y coordinar las actividades. Este documento es importante y cuenta con elementos que se deben de hacer. O sea, esto es un documento formal, por escrito. Su contenido debe estar debidamente consensuado, o sea que requiere aprobación. Define los objetivos de lo que se va a hacer. Establece requisitos iniciales relacionados con las necesidades y expectativas de los interesados. Esta acta se debe realizar cuando se va a aprobar el proyecto. A pesar de que su definición también es factible emplear una acta para cada fase de proyecto, este posee características de tiempo y complejidad que lo aconsejan. Generalmente un acta de proyecto se define qué se debe hacer, qué resultados se espera y qué necesidades pretenden solventar. Es útil un acta de constitución de proyecto porque permite consensuar determinados aspectos del proyecto con el cliente o con los interesados, facilita la dinámica de firma, determina aspectos fundamentales tales como el objetivo general del proyecto, alcance del mismo, responsables de proyecto, funciones, equipos de trabajo, plazos de tiempo y presupuestos acordados. Transmite formalidad y buena imagen. Facilita entender la figura del jefe de proyecto y la importancia de las tareas de coordinación que se involucran en este. Ahora hablaré qué debe de contener un acta constitucional de proyecto. Primeramente, el plan de proyecto. En este va la definición detallada del alcance, calendario base, presupuesto base, plan de riesgo, plan de calidad, la organización del proyecto, plan de prueba y resultados,
informe del progreso, peticiones de cambio, informe de aprobación de cambio, presentación e informes significativos del proyecto, correo y correspondencia relevante y contratos. Bueno, ustedes saben que para un proyecto es importante tener algunos formularios y llevar una documentación acerca de tu cierre de proyecto, y para eso están estos ejemplos de estas tablas en donde, por ejemplo, aquí va a poner la foto de la empresa o la foto, un logo de tu proyecto, el proyecto en sí. Por ejemplo, aquí es un envase de plástico, el tipo de documento, la versión de documento y la fecha del cierre del documento, del cierre del proyecto. Tenemos los alcances y los objetivos. El objetivo del proyecto, por ejemplo, fabricar los envases de plástico. El cumplimiento real a cumplimiento planificado, o sea, el objetivo y el nivel definido y el nivel logrado. Por ejemplo, si tu objetivo era que en tal periodo era fabricar el envase, entonces usted ahí se pone lo que es el nivel definido y el nivel que en sí lo lograron. Tenemos otra que es el resultado del proyecto. Resultados frente a resultados planificados. El resultado como depende de cómo se ejecutó el proyecto, tu resultado y qué nivel se definió. O sea, que si se terminó bien o no, y una vez definido el nivel que se logró. Y tenemos resultados inesperados. Ustedes saben que como tenemos un objetivo y a veces no sabemos si nuestro resultado fue bien o no, entonces es importante hacer una observación ahí de si no salió nuestro resultado como quería o no. Cierre por parte del cliente. Entonces esto es como lo que venía explicando ahorita en el resultado inesperado. Si se han alcanzado los objetivos del proyecto, sí o no, o observación. Si como administrador de proyecto no ha alcanzado su proyecto, deberá el cliente deberá hacer esa observación. Si se han acabado todos los entregables planificados, si se han conforme con el resultado global del proyecto. Y aquí otra vez está lo que la versión del documento, el proyecto y la fecha. Cierre por parte del jefe. Es importante el jefe del proyecto que tenga también una documentación donde vaya un formulario todo registrado. Comentario al cierre del cliente. El cliente debe valorar cómo se cerró ese proyecto, si está bien cerrado. Lecciones aprendidas. Y por último tenemos lo que es la firma del director del proyecto, el cliente, representante del usuario y otro. Una vez llenado todo esto, es importante que todos los que tuvieron en el proyecto o que llevaron a cabo el proyecto tengan lo que es la firma, la fecha, para así llevar un control total del proyecto. Gracias. Bueno, a mí me tocó lo que fue evaluación final del proyecto. Como podemos ver, el concepto de finalizar un proyecto tiene lugar en la fase de cierre del mismo. Dentro de esta fase, algunas de las acciones están relacionadas con la valoración o evaluación del proyecto y todo lo desarrolla en relación del mismo. Valoración de alcance de los objetivos, análisis de inversiones acaecidas durante el transcurso del proyecto y análisis de gestión del proyecto realizado. Muy bien,
Como todo proyecto tiene su inicio y tiene su final. Y una parte importante que tiene el proyecto es su evaluación. Ya que aquí mediante la evaluación uno mira los pros y los contras que tuvo durante el transcurso del proyecto, y también eh, aquí se puede ver lo que es el desarrollo que vos tuviste como administrador de proyectos, cómo te desarrollaste, cómo fuiste en cada problema que se te presentaba, y todo, una evaluación de todo lo que ocurrió en el proyecto. Y como toda evaluación tenemos lo que son los objetivos, que son 4. Estos objetivos son los siguientes. El primero dice que es medir el grado de eficacia y eficiencia del proyecto. Aquí, como aquí se logra más que todo medir la eficacia, como la capacidad de la actividad desarrollada para lograr los objetivos planteados. La eficacia que podemos obtener como en el proyecto es la capacidad que nosotros tuvimos para poder cumplir con el objetivo del proyecto. O sea, las metas que nosotros nos pusimos, en cuánto tiempo pudimos haber entregado el proyecto en tiempo y forma, cuánto dilatamos, y todas esas que van a la redundancia de la mano. Y viendo también lo que es eficiencia. Esta es donde dice que es la relación entre los bienes y servicios finales y los recursos necesarios para su producción. Como bien sabemos, eficacia y eficiencia son parecidos, pero son totalmente diferentes. Y aquí podemos ver la diferencia. Como es eficacia es cuando vos como gestionador de proyecto fuiste eficaz en cumplir con los objetivos en tiempo y forma que te planteaste en el proyecto. Y la eficiencia es la relación que existe entre cuando tuviste el proyecto en el desarrollo y consumiste los menos recursos que tú tenías disponibles para poder desarrollar ese proyecto. Y ahí se podría decir que fuiste eficiente porque lograste lograste el objetivo de entregar un proyecto bien hecho y con todo bien hecho y como debería ser entregado en tiempo y forma, y no tuviste tantos gastos, y eso te hace ser muy eficiente y eficaz y eficiente en ese momento. Bien, pedimos lo que es el número 2, que es valorar la conveniencia de repetir el proyecto en próximas ocasiones. Este objetivo trata de explicar si como administrador de proyecto cómo tuviste la capacidad de desarrollar este proyecto, y si este proyecto puede lograr volver a hacerlo en otras ocasiones más en el futuro, eh, donde puedas ver los beneficios que este proyecto pueda obtener en este transcurso del tiempo que tú lo pudiste desarrollar. Viene el número 3, que es determinar las razones de los éxitos y los fracasos. Aquí es una parte muy importante porque aquí como gestionador de proyectos tú tienes que hacer lo que es medirte más que todo si los éxitos que tú tuviste en el desarrollo del proyecto y los fracasos, que también son parte importante también en los proyectos, ya que los éxitos y los fracasos, aunque son diferentes, pero son muy importantes ambos, porque los fracasos no son es decir, que si tuvo un problema en el proyecto y ya lo vas a dejar porque tuvo ese fracaso, no. Uno tiene que siempre medirse y seguir siempre adelante, buscar la manera de cómo solucionar el problema para poder cumplir como buen gestionador de proyecto la responsabilidad que tú tuviste para poder entregar ese proyecto en tiempo y forma. Por eso, al final de la evaluación, uno tiene que tener las razones de los éxitos y los fracasos que conllevaron en el transcurso del proyecto, porque como bien sabemos, los proyectos por lo general siempre presentan problemas, pero si uno es inteligente y tiene la capacidad, y se podrá gestionar en buena manera. Bueno, viene el número 4, que es establecer otros efectos o consecuencias no previstas inicialmente.
como bien decimos, esto ocurre cuando en el desarrollo del proyecto ocurren problemas que a veces uno no tiene previsto inicialmente. Por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando pasó aquí en Nicaragua, cuando estaba el proyecto de la ampliación de las carreteras de la carretera de Matiares hasta la de Ciudad Sandino. Más que todo en parte de lo que fue en la zona de Saratoga. Ahí, al momento de hacer ese puente, ya estaba, mejor dicho, el 60-70% del puente ya hecho, y desgraciadamente ese día llovió y fue tan fuerte el agua que hizo que el puente se derrumbara. Y por lo general uno como administrador de proyecto no piensa que eso puede ocurrir, y entonces eso está previsto como consecuencia no prevista inicialmente, porque uno nunca cree que una lluvia bastante fuerte te va a botar tu proyecto, pero es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar, y no solo por eso te va a echar para atrás como con tu proyecto, sino que tienes que seguir adelante y tener en cuenta que esas consecuencias hacen que mejores más, aprendas más de tu proyecto, cómo estuviste desarrollándolo. Y bueno, estos son los 4 objetivos que tienen lo que es la evaluación final. Bueno, y después viene lo que es los siguientes conceptos, si podemos decirlo, y es que dice que el proceso de evaluación final es muy importante, ya que aquí se definen previamente lo que serán los actores de evaluación. Y es cierto, porque al tener la evaluación final es muy importante, ya que los actores de evaluación son siempre muchos los que trabajaron en el proyecto, aunque también hay gente que no trabaja en el proyecto, pero sí está relacionada también con lo que puede ocurrir. Y lo vemos de esta forma, que son los siguientes: los profesionales de la organización que trabajaron en el proyecto, profesionales de la organización que no intervinieron en el proyecto, pero son parte también. También están los profesionales ajenos a la organización, que son los que generalmente hacen la evaluación. Son los que son contratados para evaluarte a ti como gestionador de proyectos, a todos tus trabajadores que estuvieron en el proyecto, viendo lo que son los usuarios destinados en el proyecto, y así sucesivamente. Bueno, los tipos de evaluación en función de diferentes variables, como aquí podemos ver, son los siguientes, como son: la primera es según el momento de la evaluación. Esta será una evaluación continua, identificada anteriormente como monitorización permanente o una evaluación final. Y también viene la otra variable, que sería según el objeto de evaluación. Se puede diferenciar de la siguiente manera: evaluación de diseño del proyecto, que aquí dice pretende evaluar si la definición del objetivo se realizó fue la adecuada. O sea, si aquí trata más que todo de ver si tus objetivos fueron los más adecuados para realizar el proyecto. Es más que todo como un recuento de todo lo que hiciste y si se manejó de buena manera. Después viene lo que es la evaluación del proceso. Se centra en evaluar la planificación y ejecución de dicha planificación. Aquí es donde te centras en evaluar cómo fue tu planificación, si tu planificación fue la más correcta, si tuviste problemas al planificarla o si se desarrolló satisfactoriamente. Aquí se evaluará todos esos procesos. Viendo lo que es también evaluación de los resultados, como bien dice, valora la consecución de los objetivos planteados previamente y el producto obtenido finalmente. Aquí otra evaluación es cuando ya tenés tu proyecto ya realizado, ya entregado. Aquí se valora si los objetivos planteados fueron los que realmente es cumplido, como tú los tenías pensado de hacerte en el inicio. Entonces aquí donde se hace esta evaluación de resultados. Y después viene lo que son, según las perspectivas de la evaluación, se diferencia entre la cuantitativa y la cualitativa. Y la cuantitativa dice que es una metodología más objetiva basada en la cuantificación de los elementos iguales.
Es una evaluación más en lleno, en sí decirlo, ya que son varios elementos que tienden a evaluarse en ese proyecto. Y la cualitativa dice que se basa en opiniones y observaciones relativas. Es cuando, creo yo que es cuando se basa en las opiniones que tienen los demás a ver la realización de cómo pudiste haber desarrollado tu proyecto y así sucesivamente. Y bueno, continuamos con lo que dice: lo adecuado para realizar una buena evaluación es combinar diferentes tipos de evaluación, ya que se complementan entre sí y uno aportan elementos uno a otro. Bueno, y eso tiene razón, porque al tener diferentes opiniones de cómo fue tu evaluación, te ayuda a como gestionador o administrador a aprender más, porque uno siempre nunca deja de aprender, y conforme tu proyecto va avanzando, así vas aprendiendo. Y es muy importante saber la opinión de los demás, porque así uno tiene base y aprende, en pocas palabras, aprende de lo que hiciste, y es muy importante. Por eso siempre que las evaluaciones sean de dicha persona y se puedan complementar entre sí, para todos aporten ideas. Y pues seguimos lo que es la importancia, y dice: incidir nuevamente en la conveniencia de establecer el proceso de evaluación del proyecto en fase de diseño del mismo, planificación, seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta que todas las variables o elementos que intervienen en dicho proceso reflejados anteriormente. De esta forma se garantiza que la evaluación será más objetiva y ajustada y valorada al objetivo previsto y al resultado logrado. Bueno, como bien decíamos, la evaluación es parte fundamental e importantísima en el proyecto. Más que todo, una evaluación del proyecto es cómo tú te desarrollaste en el proyecto, cómo te desarrollaste, si tuviste todo, si se cumplió todo como tú lo tenías planeado. Porque como bien sabemos, realizar un proyecto primero tiene que planificarse, eh, y todas las herramientas que necesitan para desarrollar ese proyecto. Y por eso es muy importante saber que esta evaluación consiste más que todo en cómo se desarrolló el proyecto, cómo tuviste la capacidad para desarrollarlo, si tuviste problemas, cómo buscaste la manera de solucionarlo, porque uno tiene que ser responsable, porque eso es lo que tiene un buen administrador de proyectos. Es una de las cualidades que debe tener: ser responsable, ser líder. También con tus trabajadores, si tuviste problemas con ellos, hubo un problema, tienes que ver también cómo eh, resolverlo. Si todo eso va a incluir lo que es la evaluación, va todo lo que pasó en el proyecto desde que inició hasta que finalizó. Por eso es muy importante que se realicen estas evaluaciones. Como bien subimos, estos son parte fundamental de un proyecto, y como todo proyecto que inicia tiene su final, y así sucesivamente uno desarrolla cada una de estas partes. Por eso la evaluación es parte fundamental como gestionador de proyectos y como en un proyecto en sí. Bueno, eso fue todo por mí. Espero que se haya entendido, y muchas gracias. El último punto del documento de la clase número 10, que es el cierre del proyecto. El primer punto dice: entrega el producto o servicio al cliente y aceptación del mismo. Si el producto ha cumplido con el alcance debe de ser emitido al cliente. Por lo tanto, este paso asegura de que se ha complementado la aceptación externa de lo entregable y obtenemos un nivel de aceptación por parte del cliente. El punto número 2, en otras palabras más simples, dice que se acredita la referencia en el trabajo realizado, de modo que demuestre la calidad del mismo y validez de este. El punto número 3, en esta parte se mide la contribución. También se analiza los procesos y resultados que se ponen desde el principio con objetivos. Se analizan los resultados de los métodos implementados y los alcances de satisfacción, entre otros, que el resultado de este proyecto puede adquirir. Punto número 4, que tiene que ver con las desviaciones. Para mi criterio, tiene que ver mucho con el anterior. Sin embargo, dentro del alcance en un proyecto, incluye las desviaciones. Estas son las modificaciones en el alcance inicial del proyecto, que obviamente siempre se han aprobado las modificaciones. El 5,
Documenta las lecciones aprendidas, que deberá de ser uno de los registros más importantes de la gestión del proyecto a lo personal. Con esto tenemos los errores y los aciertos que en el transcurso del proyecto para el resultado se pueden utilizar como una iniciativa para futuros proyectos. Realizar una justificación económica del proyecto en la que se detallen los gastos realizados durante el mismo. Esta justificación es especialmente importante, necesaria en el caso del proyecto financiado a través de subvenciones externas, es decir, que hay que tener un listado o un registro con los requerimientos que cumplan todos los métodos e implementos que se sugieron en el proyecto, tanto como de los proveedores, los departamentos que tuvieron que ver en esta parte de la ejecución. En la última parte, que es escribir el informe final, donde se recoge todo lo sucedido durante el proyecto con el objeto de contar con esta información para futuros proyectos. Este punto tiene que ver con el punto de las lecciones aprendidas, es decir, que se pueden retomar errores cometidos para no adherirlos en los futuros proyectos, iniciativas que surgieron por improvisación y que podemos mejorar en el optimismo de otros proyectos que se vayan a ejecutar. Para finalizar la ruptura del equipo de trabajo, se ha determinado el proyecto y cada uno debe volver a su departamento puesto anterior. Para un proyecto se eligen uno de cada departamento que ejecute distintos conocimientos y aplicaciones para que sea efectivo el resultado que se obtiene de este proyecto y obtengamos la satisfacción que se espera del cliente o institución que se ofrece producto o servicio. Bueno, en esta parte vamos a explicar lo que es el acta de cierre. Como notamos, pues en la primera página presentamos lo que es el nombre de nuestro proyecto, la versión de nuestro proyecto y la fecha de nuestro proyecto. En este caso es nuestro gerente de proyecto, el ingeniero Jorge Vialta. Aquí obtenemos en la siguiente hoja los históricos versiones, que son las versiones de los distintos proyectos que se han conllevado con respecto al mismo objetivo. En la siguiente hoja tenemos la tabla de contenido, que es un pequeño indicio de lo que conlleva nuestra acta de cierre. Tenemos entonces la introducción, el nombre del proyecto, ¿verdad? Que es una propuesta de programa de mantenimiento productivo total en el proceso de industrias de envases de plástico de extra envase. Nuestra justificación o propósito, que en resumidas palabras lo que nos quiere decir es que este proyecto pretende implementar el mantenimiento productivo total a fin de mejorar la calidad, incurrir en los bajos de costo y en agilizar los procesos de trabajo dentro del sector productivo de la realización de envases de plástico. El objetivo de este proyecto es implementar el mantenimiento productivo total para la mejora de calidad dentro de los procesos productivos de Distri Envase. La descripción. En base a lograr una mejor descripción de lo que es el proyecto en sí, se debe realizar, ¿verdad? Un estudio de cuáles tareas de mantenimiento se tienen que aplicar en cada uno de los activos fijos vitales identificados dentro del sector productivo, a fin de identificar cualidades, ¿verdad? Y necesidades que se puedan aprovechar para cumplir los objetivos. En esta parte de la información del proyecto tenemos los datos. La empresa, en este caso nuestra empresa auspicia del proyecto es Nico Center. El proyecto que en base son las propuestas del programa de mantenimiento productivo total en el proceso de industrias de envases de plástico de extra envase. La fecha de preparación, una fecha hipotética, cliente, Distri Envase y desarrollador encargado, Jorge Villalta. Aquí obtenemos una tabla de patrocinadores. Obtenemos a un gerente, un subgerente y un contador, que son los necesarios, ¿verdad?, para llevar a cabo un estudio de mantenimiento, así como para diseñar un mantenimiento dentro de una empresa, un programa de mantenimiento. Obtenemos la razón de cierre. Aquí presentamos un plano detallado de lo que es nuestra primera fase, nuestra segunda fase y tercera fase. Nuestra primera fase dentro del inicio del proyecto, ¿verdad? Un inicio del proyecto y un diseño y revisión.
En esta segunda fase, en la ejecución del proyecto, primeramente el diseño productivo de la empresa, seguramente los activos en el sector productivo, es decir, todo aquello que vaya en utilidad dentro del sector productivo o que genere trabajo, en este caso toda la maquinaria. La jerarquización de los activos, es decir, dependencia del nivel de costos de estos activos, ¿verdad? Se hace una respectiva jerarquización de esto, implementamos los ICGM dentro de estos activos a fin del siguiente paso, que es la estructuración de los activos vitales, es decir, identificar aquellos activos que incurran de manera vital dentro del proceso productivo. La estructuración de las tareas de mantenimiento por cada activo vital, que es donde estructuramos qué tipo de mantenimiento va a llevar cada máquina, cuándo va a ser mantenimiento preventivo, cuándo va a ser mantenimiento correctivo y cómo se va a distribuir este tipo de mantenimiento preventivo, ya sea reparaciones pequeñas, reparaciones grandes o reparaciones medianas. El diseño del nuevo sector de mantenimiento, donde pensamos esclarecer dentro de esta empresa, el nuevo sector de mantenimiento encargado de realizar nuestras tareas de mantenimiento, la creación de las fichas o formatos de mantenimiento que se van a llevar a cabo dentro de la empresa, la programación del mantenimiento anual y por último la puesta en marcha. En la tercera fase encontramos la entrega, que son los estudios, pruebas y ajustes del sistema, que es donde nosotros vamos a incurrir después de la puesta en marcha a aquellas pequeñas correcciones que nosotros podamos hacer dentro de esta planificación o este proyecto que estamos elaborando. Por medio de esto presente se da el cierre formal del proyecto por las razones especificadas de la siguiente tabla, ¿verdad? Entrega de todos los programas de conformidad con los requerimientos del cliente. Esto es a lo que hipotéticamente está llegando nuestro proyecto, ¿verdad? A entregar todos estos programas descritos en este proyecto a fin de cuentas que cumplen los requerimientos del cliente. A continuación determinamos cuáles entregables del proyecto han sido aceptados, como lo es el diseño y revisión, jerarquización de los activos, resultados del ICGM. Asimismo, veremos cuál será la aprobación, si es sí o no. Por igual, la estructuración de los activos vitales, estructuración de las tareas de mantenimiento, diseño del nuevo sector de mantenimiento, fichas y formatos del mantenimiento, programación del mantenimiento anual, como habíamos dicho anteriormente, se verá cuál será la aprobación, si será sí o no. Por acá, entregable aceptado se da por entendido que el entregable ha cumplido con las demandas solicitadas por la empresa a fin de disminuir costos y mejorar la calidad. Con esto se quiere decir que se establecen los requisitos que deben de cumplir y así cumplir con su objetivo. Tenemos también que sea verificado por cada entregable que cumpla con cada requerimiento. Se ha realizado un estudio a fondo dentro de la producción para llegar a dichos resultados e incurrir en esto, como lo son las fallas, las situaciones de riesgo, beneficio, etc. Al igual tenemos que sea validado la manera del cual se trabajó en base a estos resultados. También tenemos que sea validado los programas diseñados e implementados dentro del sector productivo. Se ha garantizado el funcionamiento adecuado de cada entregable y también el cumplimiento de las mejoras de calidad de dichos sistemas. Se ha concluido la instrucción e asesoría de cada uno de los entregables. Se ha entregado la debida documentación a la gerencia del lugar, el área de supervisión y productividad a cargo. Asimismo, se procede a la autorización que el gerente del proyecto deberá continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá abarcar la evaluación minuciosa dentro de la puesta en marcha del proyecto, asimismo postproyecto, la documentación de los errores, la liberación y reasignación del equipo de trabajo, la documentación para las mejoras futuras de un proyecto, cierre de todos los procesos de contratación a terceros, la documentación completa del proyecto. También tenemos que las firmas y la elaboración de revisión de aprobación fueron elaboradas por Jorge Villalta, gerente de proyecto, y revisado por Adela Garrido, que es la gerente general de Distre Envases.